Había una vez una república, tenía su constitución, leyes, libertades, presidente, congreso, tribunales. Todo el mundo podía reunirse y expresarse con total libertad. Una mañana la ciudadanía despertó estremecida a las sombras de la noche. Los espectros del pasado se habían conjurado mientras dormía y ahora estaba atada de manos, pies y cuello. Aquellas manos eran conocidas. Fulgencio Batista acababa de cometer un crimen que nadie esperaba, dijo Fidel Castro minutos antes de ser condenado a cárcel. Precisamente en este episodio estaré hablándoles de un hecho que involucra a este personaje. Espero que se encuentren muy bien. Les habla su servidor Mark Ramos, quien tendrá el placer de comentarles sobre la Revolución Cubana como un acercamiento al mundo bipolar, bajo una historia llena de rivalidades versátiles e intereses que pronto vamos a conocer. Primero, tenemos que remontarnos a principios del siglo XX, cuando en una lucha inmersa entre Cuba, liderada por José Martí, fundador del Partido Revolucionario Auténtico Cubano, luchaba por su país, por su independencia contra los españoles. Estados Unidos lanza su apoyo bajo una cortina de interés a los cubanos y ganan la batalla contra los ibéricos en la guerra hispano-estadounidense. El detalle es que cuando logran dicha independización en 1901, el gobierno estadounidense establece la enmienda Platt, la cual rige una condición de permiso a cualquier intervención militar de Estados Unidos a Cuba. Para vísperas de 1930, cuando Cuba se encontraba en caída libre económicamente, incluso la industria azucarera, dicho sea de paso, industria súper importante para la economía cubana hasta el día de hoy, pues esa industria se estaba viniendo abajo. Esta crisis cubana es influenciada por el resto del mundo. Aquella tan nombrada crisis de los 30, el dictador Gerardo Machado empeora la situación para los cubanos. Esto dio paso a una huelga por parte de la población obrera en todo lo largo de la isla y terminó en el escape de Machado el 12 de agosto de 1933. Su posición, el mandato cubano, es tomado por la popular pentarquía, un gobierno provisional, pues este solamente duró 5 días. No obstante, el doctor Roberto Grau es ascendido como presidente y Fulgencio Batista, un militar, se proclama jefe total del Estado hasta 1944, cuando deja la silla gubernamental. Esto solamente por un momento, ya veremos por qué. Años después, en medio de una batalla geopolítica, armamentista, espacial y propagandista conocida como la Guerra Fría, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de América, la situación cubana era difícil. Las industrias azucareras ya eran manipuladas a merced de la oligarquía yanqui, al igual que el tabaco. Pobreza extrema y aumento de la prostitución eran algunos de los problemas, lo cual motivó ideas revolucionarias, principalmente en jóvenes universitarios, y esto da paso a uno de ellos, un joven llamado Fidel Castro Ruz, abogado y líder de un movimiento universitario que ya había sido parte de la disputa militar, cayó confites para expulsar a Rafael Trujillo, dictador dominicano. Sin embargo, esta fue un fracaso. Fidel era un tipo con ideas antiabsolutistas y formaba parte del gobierno ortodoxo. En 1952 se postula en las elecciones. La victoria de Fidel Castro era prácticamente inminente, gracias al apoyo de la clase obrera, lo que despertó las alertas de Batista, que observaban Castro un peligro con las relaciones estadounidenses, y dio un golpe de estado hasta el entonces líder Carlos Socarrás. Fidel llevó una denuncia que fue inútil contra el poder que mostraba el dictador, que volvió a su puesto. Un año después, Fidel, su hermano y otros revolucionarios como el sastre Camilo Cienfuegos, también un joven cubano, atacaron el cuartel ubicado en Moncada, que no dio resultados positivos. El grupo fue enviado a prisión. Sin embargo, por presión pública fue exiliado en 1955. Fidel viajó a México, donde conoció al Che Guevara, un doctor argentino sedicioso, que se unieron en el movimiento creado por él mismo, conocido como 26 de julio, y bajo el plan de acabar con la dictadura en 1956 viajan 82 guerreros desde México hasta Cuba para empezar la gesta. Todo se dificultó cuando las tropas de Batista mataron aproximadamente a 60 guerrilleros.
Los sobrevivientes se adentraron en Sierra Maestra y tras las noticias más gente se fue sumando a la lucha de Castro, incluso guardias y fuerza militar del gobierno de Batista. Entre 1957 y 58 fueron tomando más y más terreno en una batalla sangrienta. Así en 1959 Batista abandona Cuba y el movimiento 26 de julio logra la victoria, dejando a Torrado, un fiel amigo de Castro, como presidente. Además, rompen cualquier vínculo comercial o diplomático con los Estados Unidos. Es interesante que si bien personajes como el Che Guevara o Camilo Cienfuegos mantenían posturas de izquierda, Fidel no quería que etiquetaran su revuelta como comunista. Incluso un año antes de desterrar a Batista, Fidel Castro pide en secreto armas y munición a la Unión Soviética, algo que le causó dudas. No quería que otra potencia condicionara a su pueblo como lo había hecho Estados Unidos desde su independencia. Aquí empieza detalladamente el juego de la Guerra Fría. En 1961, Estados Unidos ataca Cuba mediante la invasión de Bahía de Cochinos. Fue un fracaso. Tras el fracaso norteamericano, en la búsqueda de derrotar a Fidel y compañía, Cuba enlaza relación directa con Moscú. Los yanquis tenían armamento pesado en Turquía, una zona estratégica debido a su cercanía a la Unión Soviética. Y tras el fracaso en la invasión de Bahía de Cochinos, Estados Unidos prepara otra invasión bautizada como Operación Mangosta para acabar con Fidel. Es así como los soviéticos se enteran de los planes estadounidenses y se lo hacen saber a los cubanos. Bajo una doble intención, Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, propone a Castro armar una planta con misiles nucleares en territorio cubano apuntando a los Estados Unidos. Castro accede pensando en la seguridad de su país. La misión es nombrada Misión Anadir. Un avión de la CIA logró detectar los misiles en Cuba, listos para acabar con cualquier ciudad norteamericana debido a su cercanía. Como respuesta, Kennedy envía un bloqueo de carácter militar por mar y cielo a Cuba. La guerra parecía inevitable, el fuego y penas ya se veían en el globo terráqueo como hace unos años en la Segunda Guerra Mundial. Cuba y la Unión Soviética dan de baja un avión estadounidense y todo pintaba una nueva masacre entre humanos. El embajador soviético entabló una mesa de negocio con las autoridades yanquis. John F. Kennedy abre el espacio de condiciones a los soviéticos, prometiendo que no volverían a invadir Cuba y retirar sus amenazas en Turquía a la Unión Soviética. Cuba también lo hizo con sus misiles, dando fin a la crisis de los misiles 2 semanas después. 2 semanas que pudieron significar mucho para la humanidad. Bueno, sin duda un auténtico juego de ajedrez entre soviéticos y estadounidenses, que logró avivar más la chispa de choque entre ambos bloques. Por su parte, Cuba no ha sido víctima de invasiones por parte de Estados Unidos, pero tampoco mantienen alguna relación como en su principio con los norteamericanos. 2 maneras de ver el mundo: la economía, la sociedad, 2 banderas que tejían entre sus hilos varias otras. Esto ha sido todo. Espero hayan disfrutado, para mí fue un placer. Muchísimas gracias.